Amén. Vamos a orar. Señor Dios bueno, misericordioso, gracias te damos en esta mañana una vez más por todas tus bondades, Señor, porque nos ha permitido en esta mañana adorarte a través de todo cuanto hacemos en nuestro servicio público. Te pido, Señor, que nos ayude a poder adorarte en esta ocasión por medio de la predicación de tu palabra, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que nosotros podamos entender, Señor, la transformación del Evangelio, cómo el Evangelio nos transforma y cómo el Evangelio nos convierte en imitadores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a rumiar tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique a nuestras vidas y que nosotros podamos accionar, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6, dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 1, versículo 5 y versículo 6, dice el texto: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. El Evangelio te convierte en un imitador de Cristo. Y eso es lo que estaremos hablando en esta hora, de cómo el Evangelio nos convierte en un imitador de Cristo. Y vamos a estar viendo básicamente 3 puntos en la mañana de hoy. Estaremos viendo en primer lugar, recibiendo el poder del Evangelio; en segundo lugar, convertidos en imitadores de Cristo; y el último punto y tercero, el gozo en la tribulación. Yo recuerdo hace unos años una señora que iba a una iglesia donde yo me congregaba, y ella daba un testimonio donde ella decía las razones de por qué el Evangelio era poderoso. Y ella narraba que ella un día salió de su casa, salió con una Biblia, de la Biblia Plenitud de Estudio, lo que saben aquí de qué le estoy hablando, que es una Biblia grande, como de este tamaño, más o menos así, una Biblia grande, fuerte, bien pesada. Y ella había comprado esa Biblia y andaba con su Biblia para todas partes. Y ella narra que un día ella sale a evangelizar, sale a evangelizar por las calles de su casa, y en una calle un poco no tan transitada por donde ella vivía, le salió un joven, ella dice que un adolescente, a juzgar por cómo se veía, y la iba a atracar. Y le dijo: deme todo lo que usted tiene. Y ella dice que lo único que ella pensó, eso es mientras ella está dando el testimonio, ella tomó la Biblia por los dos extremos y se lanzó sobre él y le pegó la Biblia a ella en la cabeza, a los muchachos, y el muchacho cayó al piso aturdido y medio, ya usted sabe. Y ella estaba narrando y estaba diciendo que el poder de Dios se había transmitido de la Biblia al cuerpo del muchacho y terminó lanzando al muchacho al pavimento. Cuando yo le di el poder del Evangelio, lo impactó, dice ella. Literalmente. Ella no sabía que si ella hubiese utilizado un diccionario de lengua española de lo grande, recuerda, de Larousse, un Larousse de eso, el efecto hubiese sido el mismo. Porque el problema no era las letras que estaban dentro, fue el golpe que ella le propinó. Pero hay gente así que quiere ver el poder del Evangelio en cosas místicas, en supersticiones. Porque creen que el poder del Evangelio tiene que ver con lo que yo creo que tiene que ver, con lo que yo
entiendo que me puede hacer lucir, eso está incluido dentro del poder del Evangelio, y olvidamos que el poder del Evangelio nosotros no lo vamos a ver en ese tipo de cosas, sino que el poder del Evangelio nosotros lo vamos a ver en vidas transformadas. Que una vida transformada es lo que nos va a decir a nosotros que el poder del Evangelio está obrando allí. Y así vamos a ver el primer punto, recibiendo el poder del Evangelio. Pablo le dice a los tesalonicenses, puesto que nuestro Evangelio llegó a vosotros, o sea, nuestro Evangelio llegó a ustedes, le está diciendo Pablo, no solamente en palabras, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo. Llegó en incertidumbre, dice Pablo, como ustedes saben bien. Llegó en incertidumbre, pero no solamente llegó simple palabra, sino que llegó en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo y sus compañeros, nosotros podemos decir que impactaron a Tesalónica con el Evangelio. Ellos sabían que debían predicar, ellos sabían que tenían como encomienda llevar el Evangelio, sabían que tenían como encomienda llevar y presentar a Cristo, y para ellos esto no era una carga, para ellos esto era una prioridad y un gozo. Y Pablo está diciendo que no fue una simple conversión lo que sucedió en Tesalónica, que no simplemente fue que ellos accedieron o que ellos fueron sorprendidos por los apóstoles y el uso de grandes palabras y el uso y el mecanismo de palabras persuasivas lo llevó a ellos a convertirse. No, Pablo dice que ellos se convirtieron, entregaron su vida a Cristo porque el poder del Evangelio los tocó, y ahora como evidencia, dice Pablo, ellos tienen una vida transformada. Y Pablo está presentando que el fruto, lo que produjo esa vida, ese poder del Evangelio en ellos, que ve la vida transformada de los hermanos de Tesalónica. La fe es por el oír las verdades de la palabra o del Evangelio. La verdad y lo real de todo esto es que no es solo escuchar, no solo es oír la palabra de Dios, no es solo eso, se necesita más que eso. No es erudición lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos un predicador que sea lógico y que predique de manera lógica. No es simplemente eso, no es el estilo de la comunicación en la predicación que sea clara, certeza y precisa. Que el predicador, si el predicador no es aburrido, el mensaje llega y la persona se convierte. O el predicador en el estilo y la forma elocuente de hablar va a conectar con la gente, y eso va a hacer que la gente diga, oh, pero qué bien, me voy a convertir, que claro lo está diciendo. Y no sé si recuerdan que era de eso que hablaba Alci esta mañana, el maestro de la confesión hablaba en esta mañana de esto también. Pero tampoco es que hay una combinación de la elocuencia del predicador, de que esté bien vestido, que sea aparente, como yo, no calvo como el otro de esta mañana, pero que sea aparente, que sea buen mozo. Bueno, nada de eso importa si la verdad hablada no está acompañada del poder de Dios por medio del Espíritu Santo, si el poder de Dios no está involucrado en la exposición bíblica, no se va a lograr nada, porque al final no es el predicador, no es la forma en la que el predicador puede transmitir el mensaje, es lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra, salvar a aquello que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. Es lo que Dios quiere hacer por medio del proceso comunicativo de la predicación. Y entonces entra la palabra de Dios al alma, esa alma preparada por el Espíritu Santo, y ese poder del Evangelio impacta esa vida y la salva. La predicación, entonces, nosotros podemos decir que es un proceso divino y es un proceso humano.
Es un proceso divino porque el hombre tiene que hacer una parte y la parte más importante la hace Dios. Yo tengo que decir todas las verdades bíblicas. O sea, yo tengo que hablarla. Yo tengo que estudiarla, yo tengo que presentarla, que es lo que estaba haciendo Pablo y sus compañeros. Pero si el Espíritu Santo no convence de pecado, si el Espíritu Santo no está ahí para aplicar la palabra al corazón, para convencer de pecado, entonces la palabra no será útil, porque al final la utilidad y la explosión y el poder de la palabra está en la combinación de Espíritu Santo, palabra de Dios. Y esto provoca una dinamita en el corazón del hombre, y cuando estalla en el corazón de aquel que ha sido escogido por Dios, entonces este puede ver la luz del Evangelio. El Espíritu Santo utiliza la palabra entonces como una herramienta para así el poder de Dios pueda llegar al corazón de aquel que Dios ha escogido, y así pueda conocer entonces al Cristo de la gloria. El poder de Dios estalla en esos corazones, dándole vida al pecador perdido. Permítanme citar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice: siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El poder de la palabra de Dios no está en que nosotros podamos andar con la Biblia, y nosotros andamos con la Biblia en la mano y decimos: no, yo ando con el poder de Dios en las manos. El poder de la palabra de Dios no está en que nosotros podamos abrirla y nosotros decir: no, estamos abriendo la Biblia y la Biblia está iluminando todo el salón. No, el poder del Evangelio está en la combinación de un hombre que es morada del Espíritu Santo y vive la palabra de Dios. Y esa combinación de Espíritu Santo y vivencia de la palabra, ese es el poder o la dinamita que estalla en el corazón y que da vida al perdido. Amén. Y allí entonces nosotros podríamos hablar del nuevo nacimiento. El Evangelio es anunciado, y fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica, anunció el Evangelio. Y Pedro nos está enfatizando aquí donde leímos que la razón de ser del nuevo nacimiento no es en la naturaleza humana, no, que es fruto de escuchar la palabra poderosa de Dios. ¿Y cuando la palabra es poderosa? ¿Es siempre la palabra de Dios poderosa? Sí, la palabra de Dios siempre será poderosa y siempre es poderosa. Ahora nosotros vamos a ver un resultado y vamos a ver que la palabra de Dios salva a aquello que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno y en el momento que Él determinó salvarlo. Y esa palabra poderosa entonces va a condenar al otro que no responde a la palabra de Dios. O sea, a uno esa palabra poderosa lo salva y a otro esa palabra poderosa lo condena. La palabra poderosa de Dios entonces cambia y transforma al pecador perdido. La palabra de Dios nosotros podemos decir que es viva, que permanece para siempre, como dice la Escritura, y que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. O sea, podemos reducir eso diciendo que la palabra de Dios tiene poder. Podemos decir que el Espíritu Santo va al corazón del pecador con la palabra de Dios y lo cambia y lo transforma y hace de este pecador una nueva criatura por medio de la palabra de Dios, aplicándola al corazón del hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo allí, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Es el evangelio poderoso? Sí, el evangelio es poderoso y es glorioso. Y es poderoso y es glorioso porque es el mensaje de Cristo. Porque es la nueva de salvación y es el mensaje de Cristo, es el mensaje no de aquel carpintero que estaba allá en Jerusalén y caminó por esos caminos polvorientos y luego fue llevado al madero. Hoy no es solo ese carpintero, es el mensaje poderoso de salvación de aquel que nos dice la palabra y nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y le dio, y se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y cuando lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el mensaje glorioso de ese Cristo que es triunfante, que es vencedor, que venció la muerte, que venció el infierno, que venció el pecado y se levantó al tercer día triunfante. Es el mensaje poderoso de salvación de la cruz. El evangelio tiene que ver con Cristo y su gloria. Es el mensaje del Cristo glorioso que murió, que venció la muerte, resucitando al tercer día. Ese Cristo, ese es el mensaje poderoso que transforma el mensaje de la cruz. El poder del evangelio es tal que resucita al muerto espiritual y lo trae a la vida de Dios. Y dice el pastor MacArthur, hablando sobre este pasaje, cito, Pablo y sus compañeros predicadores tenían el poder, la confianza y la seguridad del Espíritu. Además eran audaces y dependientes del poder de Dios que obraba a través de ellos y en sus oyentes para efectuar la salvación. Pablo dijo a los creyentes tesalonicenses que el poder espiritual manifiesto en su vida y en la de su compañero de ministerio afirmaba la exactitud de su predicación. El apóstol era veraz, humilde, desinteresado, amable, cuidadoso, apasionado y compasivo con los tesalonicenses. Trabajó entre ellos con sus propias manos para no aceptar dinero de ellos. Los tesalonicenses no solo habían oído la predicación del evangelio, lo habían visto vivido en Pablo, cuya vida era un ejemplo espléndido del poder del evangelio que él predicaba. O sea, lo que está diciendo y lo que nos quiere decir el pastor MacArthur es que el evangelio poderoso que estaba el apóstol Pablo predicándole a los tesalonicenses era el evangelio poderoso que se podía ver en su vida, en su estilo de vida, en su forma de cómo él tratara a los demás, en su forma de él tratar a los compañeros. El evangelio se podía haber vivido en la vida de Pablo. El poder del evangelio era evidente en la vida del apóstol Pablo. Y yo pregunto, ¿cómo puedo yo ver el poder del evangelio en mí? ¿Cómo puedes tú ver el poder del evangelio en ti? ¿Está tu vida centrada en quién? ¿En qué? ¿Vivimos para la gloria de Dios o vivimos para la gloria de nosotros? El poder del evangelio en el creyente lo hace contemplarse a sí mismo
como un pecador y le hace contemplar su bajeza, pero el poder del Evangelio también le hace contemplar la hermosura y la gloria de su Salvador. Y lo hace ser cuidadoso, como dice aquí en esta cita que citamos del pastor MacArthur, lo hace ser cuidadoso, lo hace ser amable, lo hace ser apasionado por las cosas espirituales. Un cristiano lleno del poder de Dios es un cristiano que ora, un cristiano lleno del poder de Dios es un cristiano que estudia la Biblia, un cristiano lleno del poder de Dios es un cristiano que ama al prójimo. Un cristiano lleno del poder de Dios no anda criticando, vive una vida en santificación para agradar a su Señor. Y así entramos al segundo punto. Cuando entonces sucede esto, pasa lo siguiente, que es que entonces somos convertidos, llega ese evangelio, ese poder del evangelio que nos impacta, que nos cambia, que nos transforma, y entonces somos convertidos ¿en qué? En imitadores de Cristo. Y dice la primera parte del versículo 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, la parte A dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de Dios y del Señor. Imitadores de vosotros, perdón, y del Señor. Ustedes vinieron a ser, después que el poderoso evangelio llegó a su vida, lo cambió y lo transformó, entonces ustedes pasaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y Pablo se está presentando él primero como un imitador de Cristo. Y aquí nosotros encontramos una palabra interesante. La palabra que se utiliza aquí para imitadores es la palabra griega, de donde sale la palabra que nosotros tenemos en español, mímica. Es lo mismo. Cuando los creyentes tesalonicenses se convirtieron en nueva criatura luego de la conversión, inmediatamente los patrones de la vida de ellos comenzó a sustituir, uno comenzó a sustituir al otro, y el patrón de pecado comenzó a disminuir, y entonces ahora el nuevo patrón de su vida espiritual comenzó a imponerse por medio del Espíritu en la vida de los tesalonicenses. Lo que estoy diciendo con eso es que el interés en el corazón de una persona que se convierte a Cristo y que pasa a ser un imitador de Cristo, el interés ahora de este creyente cambia, la pasión de este creyente o de esta persona cambia, y esta persona que no deseaba a Dios, ahora desea a Dios, y esta persona ahora desea siempre las cosas espirituales porque quiere siempre estar cerca de su Señor. El creyente debe estar consciente siempre, haciendo todo cuanto él hace para la gloria de su Salvador. Sabiendo que el Señor, a él y solo a él es a quien debe agradar y a quien debe honrar en su vida, y sabiendo que no importa dónde esté ni con quién esté o si está solo, no importa, el Señor siempre está con él porque él es morada del Señor. Y que ahora es un nuevo ser. Y como es un nuevo ser, tiene una nueva naturaleza y debe centrarse en el cielo, no en la tierra. Y como tiene una nueva naturaleza, ahora él va a tener un choque y va a tener una crisis interna entre su vieja naturaleza y su nueva naturaleza. La vieja naturaleza lo va a querer hacer inclinarse hacia lo carnal, hacia lo terrenal, pero su nueva naturaleza lo va a poner a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces entendemos que ya no somos lo que éramos antes, ahora nosotros somos creyentes, ahora nosotros somos un nuevo ser, ahora nosotros somos una nueva criatura, ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo. Por eso dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo. Y ahí es donde está el problema de este versículo bíblico. Es el que está en Cristo. Pero mire, pastor, yo conozco a alguien que hace, y yo le pregunto, ¿está en Cristo? El que está en Cristo es nueva criatura, pero es el que está en Cristo. Porque hay gente que dice estar en Cristo,
pero no está en Cristo. Hay gente que dice conocer a Cristo, pero no le conoce. Hay gente que profesa por ahí decir tener intimidad con Cristo, pero ni siquiera saben quién es Cristo. Cristo debe ser la prioridad y la razón de todo creyente. El que está en Cristo, en Cristo. Porque si estamos en nosotros, entonces vamos a fracasar, porque no hay nada nuevo en nosotros. Y no es que nosotros podamos analizar y pensar qué nos conviene y entonces yo voy a Cristo. No, el que está en Cristo, porque la diferencia no la hacemos nosotros, la hace Cristo. Cristo es la razón y Cristo es la diferencia. Y lo que nos diferencia a nosotros de cualquier pecador que está allá afuera es que nosotros tenemos a Cristo. Y si estamos en Cristo, en la medida en la que nosotros vayamos en el trayecto de la vida, en esa medida nosotros vamos a ir madurando y en esa medida vamos a ir acoplando nuestra vida a la vida cristiana que nos enseña la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a ir aplicando su palabra para que cada día yo pueda ser como Cristo. Porque el blanco, ¿quién es? Dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. O sea, tu norte debe ser Cristo. Tu visión debe ser Cristo. Y a quien tú debes imitar, ¿a quién es? Es a Cristo. Cristo es la razón, entonces. Nadie nace conociendo lo que debe hacer. Lo que tienen niños y los que se estrenan como padres, se van a dar cuenta que los niños tantean para poder conocer su medio ambiente. Y necesitan que los padres lo guíen y necesitan que los padres lo instruyan. No haga esto. Y tú le dices al niño no haga eso y él va a ver por qué tú le estás diciendo que no lo haga. Todos deben ser instruidos. Y los creyentes al igual también tenemos que ser instruidos como los niños y debemos ser guiados por las Escrituras, debemos ser llevados a las Escrituras, guiados por las Escrituras, y en la medida en la que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras, en ese mismo tiempo, en esa misma medida, nosotros vamos a dejar atrás nuestra manera de vivir y vamos a ir creciendo de gloria en gloria a la estatura de un varón perfecto. Y entonces ese creyente, entonces se va a inclinar ahora a una vida de santidad. Porque cuando ese creyente comienza a conocer, entonces ese creyente comienza a sustituir. Comienza a cambiar de ambiente. No asiste a lugares que antes asistía, porque sabe que no le conviene, porque él no honra a Dios con esa actitud. Cambia las palabras que utilizaba en su lenguaje porque saben que son palabras que no edifican. Cambia lo que consumía porque sabe que eso que consumía no agradaba a Dios. Y ahora el cristiano que consumía cigarrillos antes de ser cristiano porque el cigarro le controlaba la presión y la tensión y sentía esa tranquilidad y esa serenidad. Ahora él sabe que no puede hacer eso porque su seguridad, su tranquilidad está en Cristo y él debe cuidar, honrar y mantener el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo sano para la gloria de Dios. Y este creyente que era ególatra y que era prepotente, ahora es un creyente que depende del Señor en oración y que sabe que nada puede hacer separado de Cristo y que todo cuanto es y debe hacer debe apuntar a la gloria de su Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía en el mundo para deleitar a la carne, esas cosas ahora no las hace porque Él las sustituye o debería sustituirla por las cosas que glorifican a su Señor. Y ahora este cristiano se pregunta, o debería preguntarse cuando hace algo, ¿glorifico yo al Señor con esto que voy a hacer? ¿Honro yo al Señor haciendo esto que voy a hacer? Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No fue solamente que nos salvó no nos salvó porque nosotros hicimos obras buenas y esas obras nos hicieron merecedores de su gracia. No, pero fuimos salvos para hacer buenas obras. Salvo por gracia, y todo el que es salvo fue salvo para hacer buenas obras. El Padre resucitó al Hijo en gloria, y nosotros hemos sido resucitados por el Hijo para nosotros andar en vida nueva. Y Pablo le está diciendo a los hermanos que se habían vuelto imitadores de Jesucristo. Se habían vuelto en creyentes que su norte era poder imitar las acciones de estos hombres que le habían predicado, de ver a Cristo como su estándar y como su ejemplo e imitarlo. Y Pablo está ordenando a los creyentes seguir esa realidad como un estilo de vida. ¿Cuál debería ser nuestro estilo de vida? Ser como Cristo. Igual como se lo dijo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, que le dijo a los Corintios: sé imitadores de mí, porque yo soy un monstruo. Así es, ¿verdad? Sé imitadores de mí porque yo soy el papaupa. Y imítenme a mí porque yo tengo recursos para hacer lo que ustedes quieran. Imítenme a mí porque cuando ustedes me imiten a mí, ustedes van a ver un hombre perfecto. Esa era la idea del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le está diciendo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y si ustedes me imitan a mí, están imitando a Cristo, porque mi empeño es ser como Cristo. Pablo procuraba siempre parecerse a Cristo, y es lo que Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses, y es lo que nos está diciendo a nosotros. Su prioridad era ser como Cristo, y él se consideraba tal que él le decía a los creyentes: imítenme a mí, porque si me imitan a mí, están imitando a Cristo. Y nosotros debemos siempre procurar que nuestro accionar vaya de acuerdo con las Escrituras para nosotros poder imitar a Cristo. No puede haber una coherencia ahí. Si yo imito a Cristo, conozco las Escrituras. Si yo imito a Cristo, yo voy a orar. Si yo imito a Cristo, voy a ser un asiduo estudiante de las Escrituras. Pero yo no puedo decir que yo imito a Cristo y no conozco su palabra. Yo no puedo decir que yo imito a Cristo y no oro. Yo no puedo decir que yo imito a Cristo y no hago lo que la palabra me dice que debo hacer. No hay coherencia allí. Y el punto número 3. Gozo en la tribulación. Y aquí va de una forma descendente. Primero, el poder del evangelio impacta el corazón del hombre. Ese hombre, cuando es impactado por ese poder del evangelio glorioso, entonces ahora ese hombre pasa a ser un imitador de Cristo, y después que es un imitador de Cristo, entonces llegan las tribulaciones, y este hombre, en vez de deprimirse en medio de las tribulaciones, lo que hace es que se goza en medio del dolor, porque sabe que lo está haciendo para la gloria de su Salvador. La parte B del versículo 6 de Primera Tesalonicenses dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, y habían recibido la palabra con poder. No era que simplemente habían oído por ahí que alguien habló del evangelio, no. Habían recibido la palabra con poder, pero recibieron la palabra con poder en medio de gran tribulación. El sufrimiento severo que comenzaron ellos a experimentar luego de que Pablo le predica a ellos por primera vez. El resultado del impacto transformador del evangelio en la vida de los tesalonicenses. ¿Y cómo podemos comenzar a verlo? Cuando Pablo comienza a predicar,
los judíos iniciaron una persecución e iniciaron una oposición contra el apóstol y sus compañeros. Mire, Hechos, vaya conmigo a Hechos, capítulo 17, vamos a dar solo los 4 primeros versículos y luego usted lee lo demás en su casa. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo del pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen con los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y yo le pregunto, ¿a qué usted creen que entraron ellos después de salir huyendo de por allá porque lo estaban persiguiendo? Se van a Berea entonces. ¿Y qué usted cree que ellos fueron a hacer allí? A jugar dominó. A comerse un yogue. ¿A qué fueron ellos a hacer allí? A seguir predicando el evangelio, a seguir presentando la gloria del evangelio, a seguir presentando el poderoso evangelio que cambia y transforma vida. La palabra que se traduce aquí como tribulación significa presión intensa. Oiga bien, presión intensa. Y los nuevos creyentes en Tesalónica estaban experimentando esta tensión, esta presión intensa. Porque por la autenticidad del evangelio en la vida de ellos, como dice el apóstol Pablo en los versículos primeros del capítulo 1. Y eso trascendió y provocó aflicción. Y esa aflicción en ellos, en vez de provocar tristeza, lo que produjo fue gozo. Porque lo ilógico de esto es que el creyente, que se supone que debería estar llorando, que se supone que debería estar triste, que se supone que debería estar lamentándose, que se supone que debería estar afligido, está lleno de gozo porque sabe que su gozo depende de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le está diciendo a ellos, nosotros nos gozamos porque nosotros estamos viendo cómo ustedes enfrentan las tribulaciones, cómo ustedes enfrentan los problemas, cómo ustedes enfrentan las crisis, y esa forma en la que ustedes lo hacen nos hacen llenar de gozo a nosotros. No era que pasaba el problema y ellos comenzaban a llorar, ay, ahora el Señor no está con nosotros, el Señor nos dejó, el Señor nos abandonó, y ahora qué yo voy a hacer, y ahora pero sí me está pasando esto porque el Señor no está conmigo. ¿Y cómo que el Señor está conmigo si yo estoy pasando por tal tribulación? No, pues yo no soy nada, pues yo no soy cristiano. Era así, no era así. Cuando ellos veían el problema, ellos miraban a Cristo. Cuando ellos veían el problema, ellos sabían que no importa lo que pudiera venir, ellos estaban seguros en los brazos de su Salvador. Ellos sabían que no importaba lo que pudieran estar pasando. Si lo pasaban era porque era la voluntad de Dios, y ellos debían estar firmes y gozosos en medio de su esperanza. Estos hermanos estaban pasando por diversas tribulaciones y por diversas pruebas. Y cuando todo indicaba que ellos tenían que estar lamentándose, era todo lo contrario. Ellos estaban gozosos en su Señor. Porque ellos sabían que su gozo no dependía de las circunstancias.
Su gozo no dependía de lo que ellos pudieran tener en la casa. Su gozo no dependía de su trabajo. Su gozo no dependía de lo que ellos pudieran tener en sus cuentas bancarias. Su gozo no dependía de lo que ellos pudieran producir o no producir. Su gozo dependía de que el Cristo de la gloria había muerto en la cruz para darle a ellos opción de vida. Su gozo dependía de la gloria de su Salvador. Y no importaba que ellos pudieran estar atravesando, eso a ellos no les importaba. Ellos estaban confiados, ellos estaban gozosos en su Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú puedes estar pasando? ¿Qué te puede tener afligido a ti? No importa qué tú puedas tener, tú debes estar gozoso y tú debes estar confiado en tu Señor. Confía y cree que tu Señor va a hacer conforme a su misericordia. Confía y cree que el Señor va a obrar y va a seguir haciendo conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Los que esperan en el Señor, en medio de situaciones difíciles, no reaccionan igual que aquellos que no conocen a Cristo. Los que creen y confían en el Señor, aunque aparentemente le esté yendo mal, ellos siempre están llenos de gozo. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: después que el Sanedrín los azotase, les ordenó que no volvieran a predicar el evangelio y los liberó. Ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Yo no sé si usted entiende esto. Los azotes produjeron en el corazón de los apóstoles, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de las dificultades, ellos estaban mirando a Cristo, ellos estaban centrados en Cristo y ellos sabían que era un privilegio sufrir por causa del evangelio y estaban llenos de gozo y estaban llenos de alegría. En medio del dolor, lleno de alegría. Eso es ilógico. Hace unos años, cuando digo unos años, estoy hablando de unos 7, 8 años atrás. Nosotros vivíamos en La Caleta. Y nosotros estábamos comiendo. Siempre pasábamos en La Caleta que aquí. Cuando nosotros íbamos a comer, yo siempre me inventaba una canción para jugar con las muchachas. Y cantábamos y relajábamos y jugábamos y después comíamos. Y mientras yo estoy cantando y Dariela me está haciendo el coro, Giré, que tenía como 6 o 7 años, yo la siento que está mirando lejos. Y yo estoy cantando y alegrando y Dariela está haciéndome el coro. Y Giré, yo la veo que está mirando lejos, a la distancia, perdida, pensativa. Pero estamos comiendo. Y yo le pregunto a ella y le digo, ¿qué te pasa? Y ella me mira con la mirada perdida también, con mucha preocupación. Y me dice, papi, ¿y qué vamos a cenar? Yo no sé si usted entiende. Estamos comiendo. Y la preocupación de ella es, ¿qué vamos a cenar? No podemos disfrutar lo que nos estamos comiendo ahora porque estamos pensando en qué vamos a cenar. Y esto resulta algo jocoso. Para Gire no, que me está mirando con los ojos medio cosas ahí atrás. Pero así muchas veces nos comportamos nosotros. Nos comportamos así, que no disfrutamos lo que el Señor nos da porque nosotros estamos pendientes en lo que aún no ha sucedido y en lo que no sabemos si va a pasar. Y olvidamos gozarnos en el Señor y olvidamos sonreír porque nosotros estamos pendientes a lo que aún nosotros no tenemos.
Y es verdad que no tenemos todo lo que nosotros queremos tener, pero también es verdad que tenemos mucho más de lo que nosotros merecíamos tener. El gozo es el beneficio de nosotros estar con Cristo. Es el beneficio divino de nosotros tener una vida centrada en Cristo. Es una de las bendiciones espirituales. Todo creyente debe estar y está llamado a estar gozoso en Cristo, sin importar la circunstancia que puede estar atravesando, porque el gozo en medio del dolor es posible solo en aquellos que conocen a Cristo. Y cuando tú estás gozoso en medio de una situación difícil, tú estás reconociendo el señorío de Cristo en tu vida y sabiendo que no depende nada de ti, sino de otro que es tu Señor. Tú estás consciente que las cosas no dependen de ti. Y que aunque no lo veas ni lo entiendes, tú sabes que Dios tiene cuidado de ti. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, gócense siempre en el Señor. ¿Cuándo? En todo momento regocíjense. Todos los creyentes están llamados a estar regocijados. Y súmele a esto que el gozo es fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gozo, parte del fruto del Espíritu, y por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos el Evangelio, y así somos nosotros convertidos en imitadores de Cristo, y somos luego entonces centrados en Cristo, y nos gozamos en Cristo en medio de cualquier tribulación y situación que nosotros podamos tener. Nosotros hemos creído en Cristo. El poder del Evangelio nos ha impactado. Somos de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo aquí? Somos de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos de manera sincera, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, apunta a Cristo y a que nosotros queremos parecernos más a Cristo. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tenemos problemas hasta para orar? Sí. ¿Tenemos conflicto interno y crisis hasta para leer la Biblia? Sí. Pero nosotros todos los días queremos mirar a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y en medio de eso debemos gozarnos en medio de las situaciones difíciles. ¿Qué pueda estar sucediendo en nosotros? ¿Qué pueda estar pasando que nos cause tristeza? ¿Qué situación puede llegar de manera momentánea que nos quiera robar la paz y la tranquilidad? En medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier tormenta, en medio de lo que sea, nosotros tenemos que recordar que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de Cristo. Y que al final Cristo va a hacer conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Y si Él hace conforme a su voluntad, nos conviene y nosotros debemos gozarnos en nuestro Señor. Y llévese en esta mañana esta idea: gócese en el Señor. Cuando los vientos sean duros, que estén golpeando su embarcación y usted vea que está a punto de zozobrar, gócese, porque usted no va a morir. Cristo está ahí, usted está en sus manos. ¿Qué tan duro puede ser? Cristo está contigo. Nosotros somos morada de Dios. Nosotros somos morada de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, y no vamos a sucumbir ante las situaciones difíciles, no vamos a morir ni vamos a desfallecer, porque con nosotros está el poderoso y todopoderoso Cristo nuestro Salvador. Así que levantémonos creyendo que no importa lo que podamos nosotros atravesar, Cristo está en control, y nosotros debemos estar tranquilos y gozoso, porque Dios va a obrar conforme a su misericordia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos cada día más depender de ti, Señor. A que podamos entender que las situaciones difíciles son simplemente un instrumento para que nosotros podamos estar cerca de ti, podamos depender cada día más de ti.
Ayúdanos a gozarnos en medio de las tribulaciones. Ayúdanos a gozarnos en medio de cualquier circunstancia que podamos atravesar y que no miremos las circunstancias, que miremos a Cristo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza que necesitamos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos honrarte con nuestro estilo de vida, siendo Jesucristo el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.